Buen día, jóvenes. Esta semana vamos a estar trabajando con la construcción de una tabla de frecuencias y a partir de esta tabla de frecuencias empezar a construir algunos gráficos que nos son útiles en estadística. Las actividades que vamos a hacer las pueden realizar en su cuaderno a mano. Sin embargo, dado el nivel en que nos estamos formando y la realidad que nos rodea, yo recomiendo que trabajemos con una hoja de cálculo. Voy a estar utilizando Excel, pero podrían utilizar alguna otra de software libre, siéntanse en libertad de ello. Las tareas que vamos a estar haciendo a lo largo del ciclo escolar, también espero que las realicen en una hoja de cálculo para que nos evitemos el exceso de trabajo escrito a mano. Insisto, me parece que les será más útil un día cuando vayan al trabajo el saber utilizar la hoja de cálculo Excel a saberlo hacer a mano. Ya eso es bueno, nos ayuda a desarrollar algunas capacidades intelectuales, pero el trabajo nos exige otro tipo de herramientas y una de ellas es la hoja de cálculo. Entonces voy a trabajar con una hoja de cálculo. Voy a ir enseñando los pasos que se siguen en la construcción de fórmulas en Excel y espero que les sea útil. Si tuvieran alguna duda, no duden en hacérmela saber y les voy ayudando en el diseño de sus hojas. Entonces les decía, vamos a hacer la construcción de una tabla de frecuencias y a partir de la tabla de frecuencias vamos a hacer algunos gráficos. Encontré en alguna parte un ejemplo sobre calificaciones obtenidas por algunos estudiantes en una institución educativa y esta colección de números que está acá es lo que venía ahí mostrado en el ejemplo. O sea, es una serie de números sin orden. Inicia en el 57, 76, 64, 70. Esto sí tienen que irlo capturando de uno por uno a mano. Pero las demás actividades no las vamos a estar haciendo así, sino que vamos a aprovechar las capacidades de Excel para facilitarnos el trabajo. Entonces, aquí hay 60 datos. Yo ya los conté, pero los vamos a poner a contar a la máquina para que no tengamos ninguna duda. Insisto, inicia en 57, 76, 64, 70, en fin. Yo he preparado ya algunos elementos con anticipación, pero vamos a ir haciéndolos juntos, la obtención de los datos. Ahí no sé si alcanzan a notar, pero hay unas pequeñas celdas sombreadas. Algunas están separadas del valor, o mejor dicho, del indicador que me interesa. Ahorita van a ver por qué. Y he preparado una tabla que todavía no está completa, pero con esto vamos a trabajar hoy. Y será más que suficiente para ello. Entonces le decía, de lo primero que hay que saber es cuántos datos tenemos. Entonces yo sé que vamos de la celda A11 hasta la celda A81 en los datos registrados. He preparado ya algunos elementos en la tabla, en la hoja de Excel para que nos acelere o facilite el trabajo, pero vamos a ir haciendo los cálculos a las cuentas juntos en este video para que no tengamos ninguna duda. Ya también he preparado una tabla donde iremos acumulando nuestros datos y la tabla puede ser más amplia, pero con esto será suficiente para el día de hoy, me parece. Si hace falta algo, se lo añadiremos. Entonces la primera actividad que vamos a hacer es contar cuántos datos hay. Arriba de donde voy a obtener el dato he escrito algunas palabras. Si ustedes ven, dice acá contar, abre paréntesis, celda inicio, dos puntos, celda fin. Por acá dice min, celda inicio, celda fin. Estos son los comandos de Excel que ya existen para que podamos hacer las actividades. Entonces, el primero es contar cuántos datos son. El comando de Excel, o para activar un comando de Excel, primero tenemos que indicar el signo igual. Y una vez que tenemos el signo igual, le indicamos a Excel que vamos a aplicar una fórmula. La fórmula viene de contar. Si ustedes empiezan a escribir algunas palabras, algunas letras, van a ver que empieza a desplegarse un menú de opciones: concatenar, conjunto cubo, contar, y en fin, una serie. A nosotros nos interesa el comando contar, entonces vamos a seleccionar contar y se queda esperando que le digamos qué queremos contar. Entonces vamos a seleccionar desde la celda A11, donde está el número 57, y vamos a extender esa selección hasta el último numerito.
que es en este caso el número 81 en la celda A70. Le damos Enter y automáticamente nos aparece acá que hay 60 datos en esa lista de la A11 a la A70. Yo ya lo había comentado, de hecho es muy fácil de ver, de 11 a 70 hay 60 números, es lo que está aquí indicado, pero no tienen que ver eso, sino dejar que lo haga. Entonces vamos a trabajar con 60 datos completos. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando vamos a construir tablas de frecuencias es indicar cuántos intervalos vamos a tener. Hay muchas maneras de determinar los intervalos. En el libro, por ejemplo, que les acabo de compartir en la página, viene una donde dice 2 a la k, donde k es el número de intervalos. Y ese valor de k debe ser aquel que haga que al elevar el 2 supere la cantidad de datos. Es decir, si nosotros tenemos el 2 y lo vamos elevando a la potencia 1, nos daría 2 y solo serviría para 2 datos. Si lo elevamos a la potencia 2, diría 2 al cuadrado, daría 4 y entonces serviría hasta para 4 datos. Si le pongo 3, sería 9 y entonces solo serviría para 9 datos. Nosotros tenemos 60, entonces para llegar a 60 necesitamos 8. 2 a la 8 es, no es cierto, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32 y 2 a la 6 es 64. O sea que podríamos tener 6 intervalos. Sin embargo, hay otra formulita acá, la fórmula de Sturges, o Sturges, como le quieran llamar, que dice que es 1 más 3.3 por el logaritmo, no sería de 30, sino de 60, que es el número de datos que nosotros tenemos. En realidad yo no lo voy a hacer con el 60, sino que lo voy a generalizar con el valor de n. Es decir, para que nosotros sepamos cuántos datos hay, como voy a introducir una fórmula, inicio con el signo igual. Igual 1 más 3.3 por el logaritmo de base 10, igual empiezo a escribir log y aparece un par de comandos, log a secas y log 10. Vamos a elegir el log 10, que es el logaritmo de base 10. Ahí van ustedes a ver que dice devuelve el logaritmo en base 10 de un número. Lo seleccionamos y le decimos de qué número. El resultado que encontramos hace rato, el número de datos. Entonces, cuando hacemos eso, le damos Enter y nos dice 6.86. Yo hace un rato había dicho que con la otra formulita, la que indica el libro, serían 6 intervalos, la que indica este son 7. Por eso puse acá este pedacito. Entonces, como aquí es 6.86, vamos a redondearlo a 7 intervalos, porque necesitamos números enteros en ese sentido. Entonces, este 7 es el que nos será útil. ¿Es un poco diferente? Sí. De hecho, depende mucho de los autores. De hecho, es bien importante seleccionar el número de intervalos, aunque aquí no vamos a hacer tal análisis. Hay algunos textos donde se analiza incluso la desviación estándar de los datos, que es algo que no hemos visto, por eso vamos a empezar con esta formulita. ¿Qué tanta precisión nos interesa? Y entonces, de ese modo se definen los intervalos. Insisto, como aquí estamos empezando, vamos a iniciar con esta fórmula. Ya sé entonces que voy a tener 7 intervalos, pero necesito yo saber a partir de qué valor voy a iniciar mi construcción de intervalos. Entonces yo necesito conocer cuál es el valor menor de esa colección de datos. Pues hay un comando en Excel para que de todos los datos me obtenga el más pequeño. Entonces, había comentado hace un rato, esto que aparece en la parte superior de la celda es el comando de Excel. Para escribir esos comandos inicio con un signo igual, empiezo a escribir las letras y ustedes empiezan a ver que empiezan a aparecer aquí unas opciones y aquí dice min, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Emite los valores lógicos, aquellos que vienen con palabras o de cierto o falso. Entonces selecciono min y le digo que lo haga desde el 57 hasta el 81 que habíamos visto hace un ratito. Y de ese modo nos dice que el valor más pequeño que tenemos en nuestra celda es 29.
¿Cuál es el valor máximo? Pues es lo mismo. Hay un comando para ello que activo con el signo igual. Envío a escribir max. Y entonces aquí aparece max. Y hago la misma selección desde el 57 hasta el 81. Y ahí puedo ver que el valor más grande es 90. Las calificaciones entonces se distribuyen entre 29 y 90. Una de las medidas de dispersión que vamos a ver un poquito más adelante es un tema que veremos dentro de 2 semanas. Indica el rango, aunque aquí me va a servir el rango, por eso lo voy a calcular. El rango es la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces la manera de calcularlo es escribir el signo igual. Selecciono la celda del valor máximo, 90 en este caso, y le resto con el signo menos el valor mínimo, que en este caso es 29, y resulta pues que tengo 61. ¿Para qué sirve esto? Para saber el tamaño de los anchos de las clases. Yo ya sé que voy a tener 7 intervalos o clases. Entonces, ¿de qué ancho debe ser mi intervalo? Entonces ya sé que el recorrido completo, el rango, es de 61 y tengo 7 clases. Entonces voy a calcular de qué tamaño es el ancho del intervalo. 61 entre el número de intervalos 7. Y entonces veo que dice 8.714. Claro que tiene más decimales, pero lo he reducido a esas 3 decimales. 8.7. Entonces, más o menos el intervalo de clase, para que no tenga mucho lío, será 9. Y en ese sentido, vamos a estar trabajando con 9 valores en cada uno de los intervalos. No significa 9 datos, sino la longitud del ancho del intervalo será de 9. ¿Cómo confirmo que todos mis números están incluidos en estos 7 rangos de ancho 9? Pues con lo que yo llamé alcance. Los libros no le llaman así, pero yo le puse así. Y eso lo voy a hacer con la multiplicación del número de intervalo 7 con el ancho de la clase, que es 9. Entonces, para hacer una actividad, una operación matemática, le pongo igual. Multiplico el número de intervalos 7 por el ancho del intervalo 9. Y resulta que tiene un alcance de 63. Entonces eso nos garantiza que si el rango es de 61 con ancho, con intervalos de longitud 9, los cubrimos todos. Se ve que es mayor a 61. 63 mayor a 61. Pero además nos sirve para establecer nuestros valores en los intervalos de clase. Ahora vamos a ir a los intervalos de clase, es decir, cómo los construyo. Y puse aquí una primera columna que dice número y en algunos libros nada más aparece y como una especie de contador. Entonces yo ya sé que hay 7 intervalos, entonces voy a enumerar eso del 1 al 7. 1, 2. No tienen que hacerlo todo, pueden seleccionar estos dos y extender y llegar a 7. Si no les gusta ahí cómo se ven, pues centren los valores. Y ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el número de intervalos. Ahora bien, yo ya sé que mi alcance es 63 y el valor menor es 29. Podría iniciar en 29 para mis intervalos de clase. Aquí van a ver, ahorita explico cuál es la diferencia entre intervalos de clase y los intervalos reales. Entonces, como yo sé que tengo un ancho de 63, podría iniciar un numerito antes. Es decir, iniciar en 28 y luego ir hacia adelante. O iniciar en 29. Dependiendo de dónde inicien, les van a cambiar algunos valores acá. Y sus resultados al final, los que vamos a calcular un poco más adelante, pueden variar de un estudiante a otro si no inician en el mismo valor. Pero no iniciar en el mismo valor y tener resultados diferentes no significa que alguien esté mal. Simplemente que al ordenar de modo diferente se obtienen resultados diferentes. Voy a poner todo esto centrado para que los podamos apreciar con mayor facilidad. Entonces podría iniciar en 28 o puedo iniciar en 29, no pasa nada. Lo que no puedo hacer es iniciar por arriba de 29 porque este es mi valor más pequeño. Eso no hay un criterio para indicar cuál es el valor o cuál es el mejor.
Así que voy a iniciar en 29 y aquí viene algo interesante. Ya vimos que el ancho de la clase es de 9 y voy a iniciar en 29. ¿Cuál es el último número? Eso es interesante. Voy a utilizar mis dedos para mostrarlo. Entonces, como yo tengo 9, entonces voy a iniciar en 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Llega a 37. Llegó hasta 37. Ese es el número que vamos a escribir aquí. ¿Por qué mostraba mis deditos? Porque si hacemos la diferencia entre estos dos números, entre 29 y 37, hay una distancia de 8. Sin embargo, para eso están los intervalos reales. ¿Cómo sé yo, cuando llegue acá, que el 37 pertenece a este intervalo? Porque en algunos libros van a encontrar ustedes que el 37 también aparece escrito acá. En mi caso no lo voy a hacer así, lo voy a hacer un poco diferente. Voy a dar mis razones ahora. Pero en algunos libros viene así y entonces el 37, si lo encontrara acá, ¿va acá o va en el segundo intervalo? Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, lo que recomiendan algunos textos, y es lo que yo hago, entonces es poner una frontera real. Es decir, no voy a iniciar realmente en 29, sino que como estoy usando números enteros, podría utilizar la mitad de esos números enteros, o mejor dicho, la mitad de la unidad para indicar la frontera. Es decir, utilizo los puntos 5 entre cada número. Entonces mi intervalo real iniciará en 28.5. De tal forma que ya sé que el 29 seguro va a quedar en este intervalo. Y en este otro extremo voy a poner medio punto arriba del 37, es decir, voy a llegar hasta 37.5. De tal forma que cuando yo encuentre el 37 tengo la completa certeza de que va en este intervalo de clase. Y aquí ya no tengo problema en utilizar el 38, que va a provocar que este inicie en el 37.5, es decir, así como este adelanto medio valor, en este lo pongo medio valor atrás, así como hice con el 29, le resto 0.5 y es 28.5. Para el 38 es 37.5. Y entonces acá, si yo hago mi conteo de 9 números también, 38, 39, 40, vamos a llegar a que será el número 46. De tal manera que la frontera real del intervalo de clase será 46.5. Si hiciéramos el ejercicio de calcular las distancias entre cada intervalo, en esto se vería perfectamente que hay una distancia de 9. De 28.5 a 37.5 hay 9 y de 37.5 a 46.5 hay 9. No necesitan llenarlo completamente, toman los dos primeros y completan acá. Toman los dos primeros y completan acá. Y tenemos todos nuestros intervalos, va a ir desde 29 hasta 91. Como el valor máximo es 90, va a quedar incluido en el último intervalo. Si llegara a ocurrir que no alcanzamos a cubrir todos los datos, entonces podríamos hacer el último intervalo un poco más grande del valor de 9, de tal manera que todos los datos que aparecen acá queden incluidos en la tabla. Vamos a seguir llenando nuestra columnita, igual seleccionamos y extendemos, y si ustedes ven, este es el valor mínimo del último rango, 83, la frontera real es 82.5. Si extendemos esto, llegamos hasta 91.5. Incluye todos los valores. Ahora bien, como más adelante vamos a hacer algunos cálculos de estadística, uno de los valores que vamos a utilizar es lo que se conoce como marca de clase. Estos valores de aquí para adelante sí lo vamos a estar utilizando durante varias semanas, así que vayan guardando su tablita. Cuando ustedes repitan el ejercicio o hagan sus tareas, conserven sus ejemplos, porque vamos a trabajar varias semanas con las mismas tablas. Entonces yo tengo aquí mi marca de clase. Sería el valor de X para
los datos. Y el indicador subíndice ahí simplemente que es para una serie de valores distintos. ¿Cómo encuentro la marca de clase? Bueno, voy a hacer la siguiente. La marca de clase voy a escribir un signo igual porque es una fórmula. Y lo que voy a hacer es obtener el promedio de estos dos números, 28.5 y 37.5. Para ello abro paréntesis y hago 28.5, que está en la celda J11, más 37.5, que está en la celda K11. Cierro el paréntesis. Como solo son dos números, lo voy a dividir entre 2. Y entonces mi marca de clase es 33. Pueden ustedes hacer las cuentas y verán que la distancia entre 29 y 33 es exactamente la misma entre 33 y 37. Observémoslo. 29, 30, 31, 32, 33. Hay 5. 33, 34, 35, 36, 37. Hay 5. ¿No? 33, 32, 33. Ya me perdí. Ahí voy. 33, 34, 35, 36 y 37. Considerando la frontera 33, hay 5 números hacia el 29 y 5 números hasta el 37. Lo mismo ocurre acá, pero no tenemos que hacer otra vez el cálculo. Basta con que seleccionemos esta celda de 33, la extendamos y tenemos todas nuestras marcas de clase. El punto medio entre 38 y 46 es 42, el punto medio entre 47 y 55 es 51, entre 56 y 64 es 60 y así sucesivamente hasta el último, entre 83 y 91 está el 87. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo calculo mis frecuencias? Bueno, hay una serie de comandos, pero si tuviéramos problemas, podríamos venir a nuestra colección de datos otra vez. La colección de datos va de 59 hasta el 81. Vamos a seleccionarlos todos. Entonces yo selecciono todos hasta el 81. Y para que me facilite el conteo, si lo quiero hacer a mano, los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, como ya los seleccioné, puedo ir acá a este comando de Excel que dice ordenar y filtrar. Voy a desplegarlo y dice ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, en fin, un orden personalizado. No vamos a batallarle mucho. De menor a mayor, le hacemos clic. Nos pregunta si queremos ampliar la selección porque encuentra que hay más números. Le vamos a decir que continúe con la selección actual. Y lo tenemos. Y aquí se puede ver que el valor más pequeño es 29 y el valor más grande es 90, tal como aparece acá en la actividad que hicimos originalmente. ¿Para qué es esto? Pues porque yo necesito saber cuántos números hay entre 29 y 37, incluyendo estos extremos, o mejor dicho, lo correcto sería, cuántos datos hay entre 28.5 y 37.5. Entonces, la cantidad de datos que hay entre 28.5 y 37.5 veríamos aquí que es 3, 29, 36 y 37. 3. Entre 37.5 y 46.5, entonces iniciaría en 42 y básicamente hay 1, porque el 47 es mayor que el 47.5, entonces 1. Y así seguimos contando. Pero si no queremos hacer eso, podemos hacer lo siguiente. Por acá en la parte de abajo he dejado el comando contar sí. Lo vamos a aprovechar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya sabemos qué números debemos encontrar por lo menos en las dos posiciones. Entonces aquí le vamos a poner igual. Y le vamos a escribir contar sí. Y aquí aparece. Y entonces podemos seleccionarlo. Y entonces dice rango. Entonces vamos a seleccionar toda desde 29 hasta 90, el último valor. Pero, como siempre, esto lo vamos a extender un poquito antes, vamos a extenderlo sobre toda la columna. Siempre que nos desplacemos una fila, lo que va a hacer es desplazar esta selección también una fila, y eso no nos va a servir porque vamos a perder el 29. Cuando hagamos la siguiente vamos a perder el 36 y así sucesivamente. Entonces, para que no se mueva este rango, lo que se hace es fijar la celda. Entonces vamos a poner un signo de pesos. Ese signo de pesos antes de la A dice deja fija la A, pero no solo necesito que no cambie de columna.
necesito que no cambie de fila. Incluso en este ejercicio podría dejar libre la A porque siempre es hacia abajo y nada más fijar el número 11. Voy a hacer ambos simplemente como un ejercicio. Entonces deja la fila, la celda A11 fija, es decir, siempre va a iniciar el contador, la selección ahí. Y lo mismo vamos a hacer con A70. La dejamos fija, ponemos un signo de pesos antes de la A y un signo de pesos antes del 70. Entonces eso no va a cambiar ya nunca, es lo que le indica. Desde A11 hasta A70 es la selección. Y luego debemos escribir una coma. Y entonces, ¿con respecto a quién? Si yo necesito que tome valores menores, que están entre 28.5 y 37.5, para que nos haga el conteo correcto, vamos a poner entre comillas ese menor que, no es cierto, mayor que sea mayor que 28.5, y entonces le pongo este numerito 28.5. Creo que se puede hacer con celdas, pero no he podido hacer que me funcione bien, así que le voy a poner yo el numerito. Entonces cierro el paréntesis. Lo que me da este primer comando es que cuente todos los valores que son mayores que 28.5. Pero es obvio que todos lo son y yo nada más necesito que llegue hasta el 37.5. Entonces le voy a restar todos los valores, contar sí, de ese mismo arreglo, de A11, este lo escribí a mano, pongo signo de pesos, pongo A, lo pueden poner en minúscula, no pasa nada. Y luego 11, dos puntos, signo de pesos, A, signo de pesos, 70, hasta la celda A70. ¿Qué necesito? Que me diga cuántos números son mayores que... Bueno, me faltó la comilla, pongo la comilla, números mayores que 37.5. Es decir, que me reste los números que son mayores que 37.5. De este modo, me faltó ahí la comilla, vamos a ponerla, porque si no va a marcar error, y cierro paréntesis. El primer contador me va a decir todos los que son mayores que 29. Y el segundo me va a contar, me va a decir todos los que son mayores que 37.5, de tal manera que me va a dejar solamente estos tres, porque el mayor que 37.5 es desde aquí en adelante. Le vamos a dar Enter y debe aparecer un número 3. Y ahí está nuestro número 3. Esto lo podemos extender, simplemente copiarlo, pero vamos a tener que cambiar estos valores. Si vemos, el siguiente intervalo va de 37.5 a 46.5, entonces estos números que están acá, este 28 lo voy a cambiar por 37, que es 37.5, y este 37 lo voy a cambiar por 46. Ya sabíamos que solo hay uno. Le vamos a dar Enter y ahí aparece 1. Aquí aparece un indicador que dice fórmula incoherente, pero está coherente. No le hemos fallado en nada. Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a poner aquí 46.5 y aquí 55.5. Y le vamos a dar Enter y entonces aparece 6. Y así sucesivamente hemos encontrado todos los números que están acá. ¿Cómo sé que lo hemos hecho bien? Bueno, hasta acá abajo le puse un indicador totales con una flechita apuntando. Aquí vamos a trabajar con algunos totales que nos van a ser útiles, no en todas las columnas, pero sí en algunas de ellas. Entonces, insisto, ¿cómo sé que lo he hecho bien? Bueno, necesito saber cuántos datos sumó. Esa suma de todos los datos debe ser 60, puesto que ya lo encontré acá. Entonces, para saber eso voy a hacer igual y le voy a pedir que sume todas las frecuencias. Suma todas las frecuencias que encontramos. Y esa suma de frecuencias es 60. Como pueden darse cuenta, coincide este 60 con lo que teníamos acá del contador de datos, 60, por lo tanto parece que va bien. Entonces, luego viene una columna de frecuencias acumuladas. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir apilando o juntando o acumulando todas las frecuencias de cada intervalo que hemos encontrado.
Para el primer caso simplemente le ponemos el signo igual y le indicamos la celda M11, la que corresponde a la primera frecuencia, y le damos Enter. ¿Por qué es nada más así? Porque no hay ninguna frecuencia antes, simplemente es este valor. Sin embargo, la que sigue ya no es así. Le vamos a poner un signo igual y le vamos a pedir que sume el valor anterior, 3, más la frecuencia del siguiente intervalo para que se vayan acumulando. Es decir, aquí le damos Enter y tendríamos ya 4 frecuencias. Esto viene del 3 más 1. Y entonces la que sigue ya no tenemos que hacerla, simplemente extendemos y soltamos. Y si ustedes ven aquí ya dice 10, ¿por qué? Porque es 3 más 1 más 6, 10, que viene de la suma de este 4 más este 6, 10. Este 32 viene de la suma de 10 más 22, 32. Y aquí se puede ver la fórmula que se está aplicando. Y así hasta el último. Pueden ver que este número coincide con este. Ambos son iguales porque hemos acumulado todos los datos de esta columna en esta última celda. Se llama pues de frecuencias acumuladas. Luego tenemos una columna de frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que hace es dividir cada uno de los datos de la columna de frecuencias entre el total. Voy a ponerlo aquí en la parte de arriba, es decir, tendría yo F subíndice I entre el total o N, como le hemos llamado acá en esta celda. Entonces lo puedo dejar así. Ya que estamos acá, si ustedes ven, la I no es pequeñita, simplemente para hacerla como aparecen estos, aquí como un contador, como un subíndice, lo voy a seleccionar, la he seleccionado, y aquí donde viene calibre, 11 y todo eso, aquí viene un cuadrito. Hago clic ahí y aparece esta opción, y aquí dice subíndice, señalo o selecciono el subíndice y le doy a aceptar, y de ese modo me hace la I como un contador, como un subíndice acá. Si ustedes quieren lo pueden poner centrado y ya, para la frecuencia relativa. Entonces esto indica que vamos a dividir cada valor de la frecuencia entre el total. Y entonces esto es igual a este valor M11. Lo pueden dividir entre el total que está aquí o entre el total que está aquí. Es de cualquiera de los dos. Lo voy a hacer entre el que está aquí, porque me es más cercano. Bueno, este entre el total 60. Pero como esto lo voy a extender y solo quiero que cambie la primera posición, voy a dejar fija la celda M18. Entonces, para dejar fija la celda M18, para que siempre divida entre el valor 60, le pongo signo de pesos a la letra M y al número 18 y le doy Enter. Lo que hay entonces en esta celda cuando dividimos, ese 0.05 significa que el 0.05 o 5% del total de valores 60 está en este intervalo. El 3 es 5% del 60. Lo pueden ustedes verificar. Y para llenar la columna no tengo que hacerlo todo. Simplemente tomo acá. Como ya dejé fija la celda M18, siempre voy a dividir entre 60. Lo que va a cambiar es la celda M11. Aquí será M12. Luego M13. En fin, hasta la última. Si ustedes observan, aquí dice M12 entre M18, es decir, M12 corresponde, aquí lo pueden ver, es el 1 entre 60. Si voy acá y hago clic acá, pueden ver que es 6 entre 60 y así sucesivamente. También pueden ver que algunos tienen pocos decimales y otros muchos. Para que todos queden de la misma cantidad, podemos ir acá a esta sección donde dice general y empezar a reducir el número de decimales. Pueden dejar 1 o 2. O quizá 3, eso ya depende de cada uno. Voy a dejar 3 y aquí viene la otra parte interesante. Voy a sumar todas estas frecuencias relativas. Entonces vamos a encontrar que la suma de esas frecuencias relativas es, entonces suma de quién, de todas estas frecuencias. Y le doy Enter. Si ustedes observan dice 1, eso es lo que debe dar. ¿Por qué? Porque hemos sumado todos estos numeritos como hicimos acá y cada una de las contribuciones de esto
Sus fracciones pues deben dar el 100% de los datos, por eso es que da 1 acá. Poco más adelante aprovecho hoy de una vez porque lo voy a retomar allá. No creo que lo recuerden cuando lo veamos, pero quizás sí. De todas maneras lo voy a retomar. Más adelante la siguiente unidad es probabilidad. Y vamos a encontrar una manera o vamos a conocer una manera de determinar probabilidad. Pues esta frecuencia relativa que está aquí, cuando veamos probabilidad, en lugar de llamarle frecuencia relativa, le vamos a llamar probabilidad. La probabilidad pues es el número de casos en el intervalo entre el total. Y vamos a ver en su momento que la suma de todas las probabilidades es 1. No puede ser otro más que 1. No puede ser más, no puede ser menos. También vamos a ver que las frecuencias relativas o las probabilidades no pueden ser negativas. Esas son características de probabilidad que vamos a ver en su momento. Bueno. Ya tenemos aquí las frecuencias relativas y aquí viene otra frecuencia relativa acumulada. Esa es la misma filosofía que hay acá. La primera simplemente la copio, es igual a la primerita, pero la que sigue la obtengo de sumar esta con esta, es decir, igual a esto más esto. Los demás voy a hacer exactamente lo mismo, voy sumando este con este. Además lo voy a hacer para que quede claro. Igual a el valor anterior más el siguiente valor en la columna. Y así nos vamos, no lo voy a hacer todo, simplemente voy a extender y verán ustedes que llega a 1, exactamente igual que aquí cuando llega a 60. De hecho, si ustedes dividen estos números de la frecuencia acumulada entre 60 van a encontrar estos valores, ¿no? Es decir, 3 entre 60, 0.05. 4 entre 60, 0.67. 10 entre 60, 0.167 y así hasta el último. Y con eso tenemos nuestra tablita de frecuencias completa, como se le llama a esto. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, lo que sigue es, bueno, si ya tengo esta colección de datos, que está acá, los 60 datos, reducidos a una tabla más pequeña que me permite visualizarlos de manera general, algo de lo que podría hacer pues es representarlos gráficamente. De hecho, estas frecuencias relativas se utilizan para los gráficos de pastel, aunque a veces se utiliza este valor y se deja que el mismo programa calcule estas probabilidades, estas frecuencias comparadas o relativas. Entonces, cualquiera de los dos caminos. Voy a hacerlo igual. Entonces, vamos a hacer algunos gráficos. Nos interesa específicamente el histograma, pero vamos a trabajar con el gráfico de pastel en este momento. Para hacer un gráfico de pastel puedo hacer esto. Selecciono desde el 3 hasta la última frecuencia, el 4. Y entonces voy a insertar. Y aquí viene una colección de gráficos. Y viene un gráfico de pastel, entonces le puedo decir que me haga el gráfico de pastel. Hay distintos estilos de gráficos de pastel. Pueden elegir aquellos que les parezcan más atractivos. De hecho, eso es importante. Aquellos que parezcan más atractivos y los podemos seleccionar. Como ya le dijimos qué es lo que queremos, simplemente le decimos que lo haga. Voy a desplazarme un poquito hacia abajo para dejarlo acá, el tipo. Entonces, todos los datos que están aquí están representados aquí por colores. Obviamente que no coinciden las cuestiones que están acá más que el 1, 2, 3, 4, 5, que coincidiría con la columna de nuestro contador I. Entonces, si a nosotros no nos gusta, podemos ya modificar los títulos. Por ejemplo, aquí sería la tabla de, bueno, mejor dicho, sería el gráfico de frecuencias de calificaciones. Le pueden poner el título, frecuencias de calificaciones. Y ya quedarían. Solo que aquí no indica qué calificaciones se está hablando. Le podemos cambiar estos valorcitos. ¿Cómo le hacemos? Le podemos, con el botón derecho del mouse, nos colocamos sobre él y hacemos clic con el botón derecho del mouse. Y entonces aparece un menú. Y entonces aquí dice formato de leyenda. Le podemos cambiar el formato de leyenda en alguna posición de nuestro gráfico.
Podemos colocarlo arriba, y abajo como estaba, a la izquierda, a la derecha, en fin, ¿no? Donde nosotros lo voy a dejar en la parte inferior y pero a mí lo que me interesa es y qué datos deben aparecer aquí para que yo tenga idea de que estoy hablando de que hay una calificación de 33 en alguna parte, hay una calificación de 42 y cosas así. Entonces, otra vez regreso por acá y le voy a dar seleccionar datos. Entonces, si ustedes observan, este 1, 2, 3, 4, 5 que aparece en la parte inferior es el que está aquí, en esta parte. O sea, a mí no me interesa, más bien me interesa que me ponga la marca de clase como indicador. Entonces le voy a dar editar y me pregunta de qué. Entonces aquí se queda en blanco, voy a marcar todos los numeritos de la marca de clase. Desde 33 hasta 87 y le doy a aceptar y ya me los ha cambiado acá, de hecho se puede ver. Y le doy a aceptar. Entonces ya vi que el 33 corresponde a este color azul, el 42 corresponde a esta pequeña porción marrón, el 51 al gris, el 60 al amarillo y así sucesivamente. Pero si no nos gusta así porque nos cuesta identificar porque hay muchas partes, podríamos poner los números acá. Entonces podemos hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico de pastel. Vamos a hacer. Y entonces dice aquí agregar etiquetas. Entonces agregar etiquetas de datos, se lo vamos a hacer clic ahí y entonces ya se ve la frecuencia de cada uno de ellos en los intervalos. Es decir que para el 33 hay 3, para el 42 hay 1, para el 51 hay 6, en fin. Sí, este es nuestro gráfico de pastel, pero podríamos hacer otro con los mismos datos, es decir, mi tabla de frecuencias. Podemos construir un pequeño gráfico de barras. Aquí hay un gráfico de barras. Hacemos clic y hay distintas opciones. Aquí se puede ver que se puede encontrar el gráfico de barras para cada uno de los contadores. Lo voy a volver a poner acá abajito. Y podemos ver pues que para la primera columna de frecuencias hay 3, para la segunda hay 1, para la tercera hay 6 y así sucesivamente. Pero otra vez no me gustan estos 1, 2, 3 porque yo quiero que me indique el 33, 42 y en fin. Entonces igual puedo ir botón derecho del mouse sobre los numeritos 1, 2, 3. Insisto, botón derecho del mouse y aparece esto. Entonces acá le voy a dar seleccionar datos. Y otra vez este es el problema, que aquí están default 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo necesito que me aparezcan mis marcas de clase. Entonces le doy editar. Esto aparece en blanco. Y selecciono mis marcas de clase. Aceptar. Y le damos a aceptar. Y entonces ya sé que para 33 es esta la altura, para 42 es esta, para 41 esta, para 60 así sucesivamente. Podemos indicar las alturas de las barras. Vamos a seleccionar con el botón derecho del mouse y le ponemos agregar etiquetas de datos y entonces aparece cada uno. Para 33 hay 3, en fin, 42. Y podemos con eso jugar muchísimas de estas cosas. Con eso concluimos la clase del día de hoy. Les voy a proponer algunas actividades para que vayan realizando y vayan practicando. Pueden utilizar la misma hoja de Excel para ir ustedes haciendo sus propios datos, pero la recomendación es que vayan practicando el uso de fórmulas de tal manera que se les vaya guardando en su cabeza y les sea más fácil ir haciendo las operaciones posteriores. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos en la siguiente clase.